Buenas noches, mi nombre es Francisco Alberto Hernández Félix, soy alumno de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial y por esta ocasión llevaré a cabo la primera exposición de la unidad 1 de la clase Tribología, a cargo del maestro Ernesto Quiñones. Comenzaré leyendo los objetivos de la unidad, que son lograr experiencia en el mantenimiento de máquinas para generar ahorros en los costos de la manufactura, uso de recursos naturales y la reducción de la contaminación del medio ambiente durante la aplicación de la ciencia de la tribología. A continuación se presentan los temas de la primera unidad, que son Introducción a la tribología, tendencias de los costos de mantenimiento y tribología y medio ambiente. Introducción a la tribología. Bueno, la palabra tribología es derivada del término griego tribos, el cual se da por entender como frotamiento o rozamiento. Así que la interpretación de la palabra puede ser la ciencia del rozamiento. Algunos diccionarios la están definiendo como la ciencia y la tecnología que estudia las superficies en movimiento relativo, así como los temas y prácticas relacionadas. La tribología se define también como el arte de aplicar un análisis operacional a problemas de gran importancia, llámese económico, confiabilidad, mantenimiento, etcétera, etcétera. Tema 1. Introducción a la tribología. Conceptos de tribología desde tiempos remotos. Los procesos de fricción y desgaste juegan un papel fundamental desde los principios de la Tierra, toda la evolución. De este modo, el mecanismo de articulaciones de los vertebrados o la capa de mucosidad de los peces, mencionando ejemplos, son ejemplos de un sistema tribológico perfecto creado a lo largo de la evolución, como se comentó previamente. En la edad previa se conocía la fricción como girando con paciencia un pequeño palo de madera en la cavidad de una rama. Con el tiempo se podía generar fuego. Ahí es donde fue, conocida lo que viene siendo la fricción. Se ponían, por ejemplo, dos rocas y en su centro se ponía una rama y con las dos manos se frotaba, lo cual llegaba a ser la fricción para poder generar fuego. El nacimiento de la ciencia de la tribología. La tribología del año 3500 al año 330 a.C. La necesidad agudiza el genio, se menciona. Los hombres del Neolítico del 4000 al 1800 a.C. debieron haber tenido esa sensación. Ciertamente se puede asumir que los sumerios y los egipcios utilizaban lubricantes para reducir la fricción. Puede ser aceite de animales, puede ser vegetales, agua, etc. Los ejemplos son numerosos. Base sencilla para generar fuego y crear perforaciones a través de los movimientos de rotación. Torno como soporte de piedra y madera, tal cual es el ejemplo que se mencionó anteriormente. Soporte de ejes con correas de cuero para vehículos de rodillos y ruedas. Uso de lubricantes como aceite, grasa y agua, tal cual se mencionó también previamente. Fueron los inicios y fueron los métodos más utilizados, más conocidos por el hombre. La tribología 2000 a.C. Con lubricación todo funciona mejor. Puede ser motores, aceites, puertas, bandas de transporte, etc. Juegan un papel muy importante, ya que la lubricación facilita el proceso, facilita mejor el movimiento. Puede jugar un papel para evitar, que se atore en alguna parte del proceso. En las siguientes épocas se utilizaban especialmente aceites vegetales y grasas de animales como lubricantes, como sustancias antidigestantes. Más sin embargo, era de suponerse, por ejemplo, el betún, sustancia utilizada como lubricante, que viene siendo el petróleo emergente de la tierra,
se seguía utilizando como en la antigüedad, no cambiaba su forma de utilizarlo. La tribología 650, en el año 650 a.C. Se menciona que existen documentos más antiguos sobre el uso de ruedas para reducir la fricción. Tribología en el año 330 a.C. El ingeniero griego Diades probablemente desarrolló uno de los primeros rodamientos para el alojamiento de los arientes de carro de guerra. Tribología en el año 50 a.C. al año 50 después de Cristo. Los restos de una plataforma giratoria procedente de una nave del emperador Calígula y que se encontraron en el año 1930 en el fondo del lago Nemi dan muestra de que en la antigüedad ya se utilizaban cojines rudimentarios. Esta plataforma puede considerarse como uno de los primeros ejemplos de rodamientos de presión, es decir, un cojinete diseñado para recibir cargas directas y que gira alrededor de su eje. Tribología en el año 1687. La teoría de la adhesión, así como la hipótesis de causa molécula mecánica del rozamiento, surgieron cuando Newton, en 1687, definió el parámetro conocido como viscosidad dinámica. La base de esta definición está en el concepto de una causa moléculo-mecánica de la fricción. Años después, en 1707 a 1783, Euler estudió el rozamiento en planos inclinados y determinó que el rozamiento estático es aproximadamente el doble de grande que la fricción de deslizamiento. Además, introdujo el coeficiente del rozamiento. Ahora, épocas más recientes, la tribología en el siglo XIX. Los componentes de la lubricación experimentaron un gran avance en el siglo XIX. En el marco de la industrialización, en este momento existía una gran necesidad de cojinetes de fabricación industrial, tal cuales como elementos para maquinaria. Los componentes principales de los rodamientos son dos anillos móviles uno contra el otro, el anillo interior y el anillo exterior, separados por medio del elemento rodante. En la mayoría de los casos, los elementos rodantes se guían por una corona que los mantiene a una distancia constante entre sí y evita un contacto mutuo entre los anillos. La tribología a partir de 1925. La verdadera era de la tribología comenzó tras la Primera Guerra Mundial. Cargas, velocidad y temperaturas elevadas marcaron un mayor desgaste al par de fricción. Los límites de las características físicas de los lubricantes tuvieron que adaptarse a condiciones más estrictas. Conforme fue avanzando el tiempo, se fueron creando diferentes condiciones para los lubricantes, los cuales tenían que ser adaptados para las diferentes necesidades y diferentes aplicaciones de uso. Tribología en 1966. El término tribología fue acuñado en el 66 en relación con el informe Jost, un estudio encargado por el gobierno inglés sobre los daños causados por el desgaste, y desde entonces se utiliza la relación con la fricción, es desgaste y lubricación, la tribología. Haciendo un poco más de énfasis nuevamente, ¿qué es la tribología? La tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación, comprendiendo la interacción de las superficies, el movimiento relativo. En sistemas naturales y artificiales, esto incluye el diseño de cojinetes y su lubricación. La tribología no es una ciencia aislada, sino una tarea conjunta y multidisciplinaria donde los avances se hacen mediante esfuerzos colaborativos de investigadores. Fundamentos de la tribología. La tribología se centra en el estudio de tres fenómenos: la fricción entre dos cuerpos en movimiento, el desgaste como efecto natural de este fenómeno y la lubricación como un medio de evitar el desgaste. Esta ciencia estudia la fricción, el desgaste y la lubricación, comprendiendo la interacción de las superficies en movimiento relativo en sistemas naturales y sistemas artificiales.
Aplicaciones de la tribología, de esta ciencia que estudia la lubricación. Está presente en prácticamente todos los aspectos de la maquinaria, todo el área industrial. Llámese motores, compresores y otros componentes de la industria en general. Los componentes tribológicos más comunes son rodamientos, frenos y embragues, sellos, anillos de pistones y engranes y levas. Levas hace la función de una ventana, la cual se maneja en grados de 0 a 360. Las aplicaciones más comunes de los conocimientos tribológicos, aunque en la práctica no se nombren como tal, son motores eléctricos, turbinas, extrusión, rolado, fundición, forja, procesos de corte, elementos de almacenamiento magnéticos y prótesis articulares. ¿Cuáles son los beneficios de la tribología? En la tribología se encuentran los diferentes beneficios. A continuación se mencionan. En la industria de construcción de maquinaria se estima que entre el desgaste y la fatiga se produce el 95% de las causas de salida de los elementos de la máquina. Este porcentaje no considera elementos que, estando desgastados, continúan trabajando y son causa de pérdida de eficiencia en mecanismos y máquinas. Esto ayuda a resolver problemas en maquinarias, equipos, tales como motores eléctricos y de combustión interna, así como componentes y funcionamiento. También se mencionan las turbinas, los compresores, la extrusión, el rolado, la fundición, etc. Otros beneficios de la tribología, uno de ellos y de los más importantes por mencionar, es el aumento de productividad, es la reducción de fallas mecánicas en los equipos, es mayor confiabilidad en los procesos, incremento en la vida útil de los equipos y la mayor eficiencia, y sobre todo la reducción de costos. El costo global del mantenimiento. El costo global se suman los siguientes 4 costos: costos fijos, costos variables, costos financieros y por último costos de fallo. Además, el coste integral. Definiéndose como tal, el costo fijo es la característica de este tipo de costos, es que son independientes del volumen de producción o de ventas de la empresa. Costos variables, se destaca que tienen la particularidad de ser proporcionales a la producción realizada. Costos financieros. Se deben tanto al valor de los repuestos de almacén como las amortizaciones de las máquinas duplicadas para asegurar la producción. Costos de fallo. Se refiere al coste o pérdida de beneficio que la empresa soporta por causas relacionadas directamente con el mantenimiento. Hablamos también del impacto prematuro de los elementos en la máquina. ¿Por qué se presenta desgaste prematuro? Bueno, se menciona aquí tal cual, entre comillas: hemos encontrado fallas prematuras causadas por desgaste en los discos de fricción de nuestros frenos húmedos y no podemos encontrar la fuente de la falla, la causa raíz de la falla. ¿Tiene alguna idea de por qué se está presentando este desgaste prematuro? Bueno, aquí se puede ver un ejemplo. Para comprender el nivel de desgaste de los elementos de la máquina es necesario tener los conocimientos de funcionamiento y operación de la maquinaria, así como de conocimientos de tribología. Para entender los principios de la tribología, pues es necesario llevar una capacitación previa. Por mi parte, profesor, ha sido todo. Espero mi exposición haya sido de su agrado. Saludos.